Hola a todos, bienvenidos una vez más a una sesión de resonancia magnética y acción. El día de hoy vamos a revisar un tema bien importante acerca de la adquisición de secuencias por difusión, que en este momento forma parte de la neurología avanzada y que se están incorporando en las diferentes estructuras del cuerpo para definir las patologías de los pacientes. Vamos a revisar su parte física, cómo se comporta en un tejido y cómo es la forma correcta en la planeación para la obtención de un buen resultado. Bien, revisemos nuestras secuencias de difusión por resonancia magnética. Estas secuencias de difusión también son llamadas imágenes ecoplanar o secuencias EPI. Su principio físico está basado en las mismas secuencias spin-eco. Recordemos que un pulso en spin-eco está dado por un pulso inicial de 90 grados, seguido de uno de 180 y obtenemos el eco. Nuevamente hace un pulso de 90, sigue uno de 180 y recoge nuevamente otro eco. Cada eco que estamos obteniendo nosotros aquí me va a ir a formar una línea de mi espacio K. Va a empezar a hacer mi llenado con esos ecos obtenidos y me va a empezar a formar la imagen. Recordemos que el TR va a estar dado en mi pulso inicial de 90 grados hasta mi siguiente pulso de 90 grados. Ahí está el TR en las secuencias spin-eco. En la difusión, por un solo TR, me va a hacer a llenar todas esas líneas de mi espacio K en un solo TR. Acá tengo mi espacio K y con ese solo TR me va a llenar todas esas líneas del espacio K. Las voy a obtener y me va a formar la imagen. Por lo tanto, va a ser en un tiempo demasiado corto. O sea, su diferencia va a ser que tiene una resolución temporal demasiado alta porque me va a adquirir un juego de imágenes de 40, 60 en alrededor de 20 segundos. Pero, ahí viene el pero, y es que tiene una baja resolución espacial. Es decir, su diferenciación anatómica va a ser muy baja. O sea, no nos va a servir realmente para hacer un análisis como las secuencias anatómicas o morfológicas que nosotros hacemos. Realmente no nos va a servir por los tiempos tan cortos en la adquisición de las imágenes. Otra diferencia que tiene con respecto a las secuencias de spin-eco es que después del pulso de 90 grados, él aplica un gradiente de desfase y después del pulso de 180 grados, me aplica un gradiente de refase. Vamos a suponer dos moléculas de agua diferentes. Vamos a tener nuestra molécula de agua A y nuestra molécula de agua B. Cuando yo aplico mi gradiente de desfase, voy a esperar un tiempo determinado, el cual lo voy a llamar valor B, para aplicar mi gradiente de refase. Si esta molécula de agua, después de aplicar o después de esperar ese valor B y aplicar mi gradiente de refase, la molécula conservó su dirección, no se movió,
vamos a decir que este tejido en el DWI o en la imagen de difusión se va a ver hiperintenso, o sea que presentó una restricción al movimiento del agua. Entonces hacemos pulso de 90, aplicamos gradiente de desfase, pulso de 180, gradiente de refase, que va a ser, vamos a esperar un valor V determinado que va a estar dado en milisegundos. Y si esa molécula de agua no presentó ningún tipo de movimiento, se quedó totalmente quieta, no la pudimos mover para ningún lado, el tejido me va a dar una caracterización hiperintensa y por lo tanto voy a decir que hay una restricción al movimiento del agua. Si por el contrario en mi molécula de agua B, al aplicar ese gradiente de refase, esperar un valor B determinado que yo le haya dado, y esa molécula de agua presentó movimiento, vamos a decir que este tejido es hipointenso y que su señal del agua o que no va a presentar restricción, sino que su movimiento de agua es libre, que el agua se está moviendo libremente a través del tejido. Este valor B que estamos determinando acá es el valor o el movimiento browniano. Y ese movimiento browniano es el movimiento del agua a través de los tejidos en un tiempo determinado y a una temperatura determinada. Toda secuencia de difusión va a tener un valor V sub 0 y un valor V que va a estar dado por mi imagen de difusión que se llama DWI. Vamos a asumir que una curva de decaimiento de la señal del agua donde vamos a iniciar con un valor V sub 0. En la mitad vamos a colocarle valor V de 500. Por acá un valor V de 1000. Le podemos colocar el valor que se desee o de acuerdo a al tipo de imagen que querramos obtener de acuerdo a la estructura anatómica. Hay eh, sitios en donde le pueden colocar 1000, 1500, 2000, hasta 3000. ¿Y qué significa eso? Basados en la señal del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido más abundante, y su decaimiento de la señal, vamos a verlo. En B sub 0, vamos a ver ese líquido blanco. Con un valor B de 500 lo vamos a ver gris. Ese líquido lo vamos a ver gris. Y con un valor B 1000 lo vamos a ver negro. Y a medida que aumentemos ese valor B, la intensidad de la señal o la inversión de la señal del líquido la vamos a ver más robusta, o sea, se va a ver más oscuro aún. Ese es el valor B. Y este tiempo, esto, va a estar dado en milisegundos. ¿Mm? Si yo tengo una secuencia en T1 o en DP o en T2 diferente a una secuencia de difusión, vamos a asumir que yo en cada secuencia en un axial para cerebro le voy a hacer 20 imágenes. Mi secuencia de difusión va a tener el doble
del número de estas imágenes. Es decir, va a tener 40 imágenes. ¿Y por qué va a tener 40 imágenes? Porque va a tener 20 del valor b sub 0 y va a tener 20 de mi valor b que yo le haya determinado. Vamos a suponer que es un cerebro y el valor b para el cerebro normalmente nosotros le colocamos 1000 milisegundos. Este DWI me va a servir a mí para poder ver de forma cualitativa en qué zonas del cerebro o en qué zonas de la estructura anatómica que yo estoy analizando hay restricción al movimiento del agua, es decir, en qué zona la estoy viendo hiperintensa. Pero si yo quiero hacer un cálculo matemático que a mí me defina realmente qué tanto se está moviendo esa molécula de agua a través del tejido, tengo que hacer un postprocesamiento que se llama un mapa de ADC, que es coeficiente de difusión aparente. ¿Qué hace este mapa de ADC? Pues simplemente hace un cálculo matemático entre mi valor b sub 0 y el valor b del DWI que yo le haya dado para obtener mi mapa de ADC y saber efectivamente qué tanto se está moviendo esa molécula de agua a través del tejido. Vamos a revisar dos difusiones diferentes, la difusión A y la difusión B, en donde la A es de un tejido sano y la B es de un tejido en donde presenta una lesión. Ambas van a llevar un valor B de 1000 milisegundos. Recordemos que después de aplicado el gradiente de desfase, vamos a esperar 1000 milisegundos para aplicar el gradiente de refase y todas las moléculas de agua que hayan presentado algún tipo de movimiento van a presentar una señal hipointensa y vamos a decir que el agua se mueve libremente a través de ese tejido. Contrario, al aplicar ese gradiente de refase y el agua no presenta ningún tipo de movimiento, por el contrario se quedó estática, va a presentar una intensidad de señal hiperintensa y vamos a decir que el tejido o el movimiento del agua presenta una restricción. Analizando este voxel de forma macro, vamos a poder ver un tejido celular en donde el agua se desplaza libremente a través de ese tejido sin presentar ninguna restricción, puede incluso golpear la célula, rebotar y tomar otra dirección, pero el agua constantemente tiene un desplazamiento espontáneo y de forma libre. En el tejido B, en donde presenta una lesión, las células van a tomar un tamaño diferente, porque la membrana sodio-potasio, que es la que recubre las células, presenta algún tipo de falla. Recordemos que esa membrana sodio-potasio hace un intercambio de dos iones de potasio que entran por 3 de sodio que salen. Y ese intercambio del líquido extracelular con el líquido intracelular van a permitir que la célula esté permeable todo el tiempo. Por el contrario, cuando hay un fallo de esa membrana sodio-potasio, las células empiezan a tomar o a inflamarse, empiezan a tomar un tamaño más grande por la inflamación que tiene y por lo que no hay ese buen intercambio de sodio-potasio. Por lo tanto, el agua que va a fluir a través de ese tejido va a presentar algún tipo de restricción y no se va a poder mover libremente.
Ahí la intensidad de la señal se nos va a ver hiper intensa y lo vamos a poder evidenciar en las secuencias de DWI. Estas son las DWI, imagen por difusión, y lo vamos a poder visualizar de forma cualitativa. Todo lo que esté brillando podemos definir que realmente está presentando una restricción al movimiento del agua. Y esa restricción la vamos a poder nosotros medir, o sea, le vamos a poder hacer una medición de forma cuantitativa por medio de un mapa de ADC. Y ese mapa de ADC me va a permitir a mí colocar un ROI donde está la lesión y uno en tejido de referencia o tejido sano y poder evidenciar que el movimiento del agua donde está la lesión es inferior al del tejido sano. Va a estar dado 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Entonces, en el DWI lo vamos a ver de forma cualitativa, todo lo que brille. Podemos decir que hay restricción al movimiento del agua y si lo queremos medir y saber efectivamente qué tanto se está moviendo en comparación con el tejido sano, lo vamos a hacer por medio del mapa de ADC. Ahora, todo lo que esté brillando en mi DWI, todo lo que yo vea que está brillando aquí en mi DWI, yo lo tengo que ver hipointenso en mi mapa de ADC. Así yo corroboro que efectivamente lo que estaba brillando acá era algún tipo de lesión diferente a cuando le aparece a uno, por ejemplo, esta técnica acá de susceptibilidad magnética generada por el hueso y acá se nos ve también brillante. Eso significa y se puede corroborar que efectivamente esto que estaba brillando acá es por susceptibilidad magnética generada por el hueso y acá yo lo corroboro porque acá se vio hiperintenso y en el mapa de ADC lo vemos también hiperintenso. Entonces ahí ya se descarta que sea algún tipo de lesión. Y ahora vamos a ver el decaimiento de la intensidad de la señal del agua en una secuencia con diferentes valores B. Realizamos el ejercicio adquiriendo secuencias de difusión de cerebro con diferentes valores. Acá colocamos B sub 0, 200, 500, 1500 y 2000. Y el comportamiento del decaimiento de la intensidad de la señal del agua va a ser directamente proporcional a medida que yo coloco ese valor B más alto, voy a tener una supresión de agua, una inversión de agua más robusta. Basados en el líquido cefalorraquídeo, tenemos acá un B sub 0 en donde el agua la vamos a ver hiperintensa o blanca y a medida que ese valor B va decayendo, si tenemos acá un valor B intermedio como tenemos en este que es de 500, la intensidad de la señal del agua la vamos a ver gris. Y cuando va decayendo le vamos colocando un valor B más alto, la intensidad de la señal del agua la vamos a ver negra o hipointensa. Entonces recordemos, acá tenemos un valor B sub 0 donde vemos el líquido cefalorraquídeo blanco. Acá vamos aumentando el valor B aquí a 200. El líquido cefalorraquídeo lo estamos viendo gris. Acá ya lo estamos viendo entre gris y negro. Acá ya lo vemos negro y aquí lo vemos totalmente negro. Recordemos que toda secuencia de difusión tiene un valor, tiene un P sub 0 y una secuencia de DWI. Ambas sumadas me van a generar un cálculo matemático para generarme un mapa de ADC. Y que este mapa de ADC lo que va a hacer es corroborarme
que efectivamente este líquido que se está moviendo a través del tejido de forma libre, lo vamos a ver acá hipointenso y en el mapa de ADC lo vamos a ver hiperintenso. Eso significa que el movimiento del agua es libre a través de ese tejido. Por el contrario, si tuviéramos algún tipo de lesión en donde la viéramos hiperintenso, en el mapa de ADC la vamos a ver hipointenso. Por lo tanto, el médico radiólogo va a poder determinar que efectivamente ahí había una lesión. Ahora bien, una molécula de agua puede hacer un recorrido de esta forma aleatoria por cualquier parte y el mapa de ADC lo que va a hacer es revisarme el movimiento neto que tuvo esa molécula. No importa que haya recorrido todo el cerebro. Simplemente lo que va a hacer es, se movió de aquí a aquí a este punto. Esa es la medición que yo le voy a dar. Y esa medición va a estar dada en 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Esto lo vamos a revisar con el video que vamos a realizar a continuación. Poder identificar cómo se planea una secuencia de difusión, qué parámetros debe tener y cuál va a ser su resultado final. Vamos a realizar la correcta planeación de una difusión por resonancia magnética. Tomamos la secuencia, vamos a utilizar la secuencia localizadora del sagital, en donde debe ir desde la base del cráneo hasta cubrir el vértex. Recordemos que hay dos formas de realizar la angulación, una es que vaya del cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso y otra que vaya desde el nasion a la fosa posterior. Debemos de cubrir totalmente el cerebro y tomar dos planos como localizadores. Si vamos a hacer un axial, lo ideal es tener un sagital y tener un coronal para poder identificar los conductos auditivos y así planear el estudio de forma tal que los dos hemisferios nos salgan de forma simétrica. El valor B que vamos a utilizar en la difusión es un valor B1000. Podemos variarlo, colocarle 200, 400, 600, 800 mil de acuerdo a cómo querramos nosotros ver la intensidad de la señal del agua. Para este caso, o por lo general para las resonancias de cerebro, siempre se debe colocar un valor B1000. Debemos de tener un B sub 0, como es en donde vemos el agua de forma hiperintensa, y la dirección de la difusión la vamos a adquirir en todos los planos. Los detalles, entonces vamos a tener un tiempo de repetición que debe estar por debajo de 10.000. Ese tiempo de repetición, entre más alto sea este tiempo, mejor resolución va a tener la secuencia, y debe estar alrededor de los 10.000. Una matriz de 128 por 128 va a ser de muy baja resolución la adquisición de la imagen de la secuencia. Tiene un POP de 24, una técnica de corte de 6x1, cubriendo todo el cerebro. Si necesitamos realizar o necesitamos cubrir más el cerebro, pues vamos a ampliar el número de cortes preferiblemente y no variar el grosor del corte para que no se nos pierda ninguna información. Esto lo salvamos y ya lo podemos enviar. El resultado final va a ser 40 imágenes o doble juego de imágenes con un valor B sub 0, donde vamos a ver el líquido hiperintenso, y un juego de imágenes en donde vamos a ver el líquido hipointenso de acuerdo al valor B que le hayamos aplicado. Eso significa que el agua se está moviendo libremente a través del tejido y no presenta ninguna restricción, contrario a esta lesión que nos está apareciendo en este hemisferio izquierdo. Hay una hiperintensidad ahí, significa que hay restricción al movimiento del agua, y ahí es donde se entraría a analizar qué tipo de lesión es de acuerdo a todas las secuencias que hayamos realizado. Puede hacer que en el T1, en el T2 o en el FLAIR no aparezcan, vamos a evidenciarlo, y la difusión nos va a dar esa información. Acá al parecer tuviera la lesión, pero es muy tenue, pero quien realmente nos da exactamente dónde está localizada esa lesión va a ser en el TWI.